atornillada. Intenta descoser, pero solo la parte de la curva, porque lo demás está perfecto. Es que la curvatura lo que tienen es que luego hay que adaptarla. Claro, la curvatura, el diseño cuanto más grande sea, obviamente será mucho más fácil. Por eso me llevo yo a ver un poquito más el cote y se acabó. ni hace falta, porque tira. Ni hace falta. Y ya lo podría hacer perfectamente. Pero si no es práctico, abre de manera de la vuelta de abre un nombre y le metes la punta de la costura o le metes la costura detrás, la vas a sacar de Entonces ya es la que lo que siempre. se pone plano, o sea, no va a pasar nada en esa pieza, la podemos eliminar directamente porque es como si la veis más de lateral, porque al estar aquí cerrada ya hace una curvatura un poquito más grande en el lateral. Entonces nada más que eso, tenemos esta costura, ya con todas las cosas. Esto nada, se pone planito y no hay problema. La primera referencia documentada del nombre Panea surge en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con la historia de José, hijo de Jacob, patriarca de una de las 12 tribus de Israel. La historia de José es una historia de trabajo arduo, esperanza y confianza en su don. Se cuenta que en algún lugar del imperio asirio, José fue abandonado por sus hermanos y vendido por mercaderes. Vivió así en esclavitud, de tal forma que eso le llevó a Egipto, para convertirse no solo en una de las figuras más importantes del antiguo reino, sino en un personaje clave que marcó un antes y un después en la historia de la civilización y en el inicio del monoteísmo. Yo creo que al final haber nacido y vivido en Mérida, pues desde hasta los 18 años, cuando cumplí la mayoría de edad que ya me fui, es una ciudad que está repleta de historia romana, visigoda, árabe. Yo creo que eso al final ha hecho que me interesara profundamente sobre estas culturas.
No sé si será por esto o será por la historia que tiene mi apellido Panea, que tiene un peso bíblico bastante importante en la historia del Antiguo Egipto y fue clave no solo para Egipto sino para toda la humanidad. No sé si fue una cosa u otra, pero al final eso hizo que pues, me interesara por el Antiguo Egipto mucho más que por todas las otras antiguas culturas. Yo creo que al final la antigüedad siempre ha estado presente a lo largo de toda mi vida. Ya pues eso, desde que era muy pequeña que coleccionaba esos recortes de periódico con esas historias y esos hallazgos egipcios, hasta pues pasando por el colegio, por el instituto, que todos esos trabajos que te envían los profesores de las distintas asignaturas, yo siempre he encontrado una manera de ligarlos a esas antiguas civilizaciones. Y luego ya cuando tenía 16 años entré a la escuela de arte. Obviamente al ser una escuela de arte era mucho más enfocado a todo lo que es el terreno artístico, la historia del arte y la historia de esas antiguas civilizaciones que nos dieron todo ese legado. Y fui también más libre a la hora de crear y seguí utilizando todas esas influencias, pero esta vez profundizando y sabiendo qué era lo que estaba haciendo. Ya todo preparado y vamos, que nos vamos. Ahí está mi backstage. De hecho, este es aquí de la esquina. Creo que somos de los primeros en llegar. ¡Qué nervios! El tiempo no acompaña, pero bueno. Pero las chicas se me quitaron, ¿eh? Mira, como ayer hablé con mi hermana, pues ya la he acabado. Gracias. Hay mucha gente que me pregunta que desde hace cuándo quiero ser diseñadora, si lo sabía desde que era pequeñita. Y mira, al contrario de lo que muchos diseñadores dicen, yo ni siquiera sabía que existía la carrera de diseñador de moda. Te comento. Sí. Podemos hacer que salga, que arranque desde el suelo. Vale, es que mi idea era que antes de empezar nada, ni la proyección ni la música, una modelo serie se pusiese justo contra la pared en el medio. Y entonces la proyección va sobre, o sea, evidentemente caerá sobre ella. La profesión que yo quería hacer, y creo que es un poco obvio, quería ser egiptóloga.
tenía mucho respeto y no quería mezclar Egipto con la moda. Y de hecho yo me acuerdo que cuando estaba en mi época de estudios, pues había muchas casas de alta costura que habían hecho desfiles inspirados en el antiguo Egipto, como por ejemplo pues Chanel, por ejemplo, lo hizo, Alexander McQueen, Galliano creo que también lo ha hecho. Pero claro, yo veía estos desfiles y al final era como si viera disfraces. Al principio empecé con ropa casual, pero después hice una pequeña colección de fiesta que se llamaba Colección Minoa, que de hecho estaba formada por vestidos muy minimalistas, pero estaban inspirados en la civilización minoica de Creta. Eran vestidos muy sencillos, pero tenían todo su toque de inspiración de esas culturas que habitaban la isla de Creta, y la gente de hecho lo percibía. A partir de aquí fui haciendo como esas pequeñas incursiones en el mundo antiguo, pero de manera muy puntual. Obviamente todo esto tenía que venir acompañado de información, porque no puedes esperar sacar una colección y que la gente adivine pues la inspiración o de dónde viene. Siempre me ha gustado esa cosa de el porqué y el querer informar. Y en el blog estaba constantemente publicando artículos relacionados sobre las inspiraciones de estas colecciones, sobre estas civilizaciones y el porqué de cada detalle de cada vestido. Pues todo lo que no se ve en los momentos previos de la pasarela, y más adelante pues también quiero poder enseñaros todo este trabajo mucho más en concreto. Entonces, sí, dime. Gracias, chicos. Vale, muchas gracias por todo. Hasta luego, adiós. Ya está. José tenía el don de interpretar los sueños, y cuando este talento llegó a los oídos del faraón, que podría muy bien ser Amenhotep III, este quiso que José se presentara delante de él, para comentarle el significado de los sueños que no paraban de atormentar al faraón. Dijo entonces Amenhotep III: Resulta que estaba yo parado en la orilla del Nilo, cuando de pronto suben del río 7 vacas pulcras, hermosas y gordas, pastando entre los juncos. Después de estas, otras 7 vacas llegaron, feas y muy delgadas, tan feas y delgadas como nunca había visto en toda la tierra de Egipto. José confirmó entonces al faraón que sus sueños representaban 7 años de hartura, seguidos de 7 años de hambre por toda la tierra de Egipto. Según la Biblia, así fue durante los siguientes 14 años. Y según la propia historia, también puede haber sido así. Y es que la egiptología confirma que el reinado de Amenhotep III fue de los más prósperos de la civilización. También se sabe que el reinado de Akenatón, hijo de Amenhotep III, fue el más controvertido de la historia del antiguo Egipto. Y es que el hecho de que Akenatón haya impuesto por primera vez en la historia el monoteísmo con la adoración única a Atón, el rey Sol, junto con una época de malas cosechas y epidemias, provocó un profundo descontento de la sociedad egipcia y de su clero. Se creyó que los dioses estaban imponiendo un castigo a Egipto por la herejía del faraón. Por ello, se intentó borrar a Akenatón de la historia e incluso solapar la suya con la historia de su hijo Tutankamón.
Pero independientemente de ello, se sabe que ambos reinados fueron cortos, con duraciones que pueden haber rondado los 7 años y que desde luego quedaron marcados por periodos de intensa crisis. Pero hay otra coincidencia de la Biblia con la historia, y esa coincidencia tiene que ver con José, el primer panea de quien hay referencias. El 2020 y bueno, está inspirada en el antiguo Egipto, en el origen de mi apellido Panea, y bueno, pues intento transmitir todo ese concepto tanto a nivel de diseño como en el concepto en sí del desfile. Ahora voy a recoger a María José, que es una mujer muy especial para mí porque ha venido desde Extremadura a ayudarme, a estar conmigo, y ha sido las manos que han hecho la mayoría de los vestidos que están en el desfile. Y para mí es muy especial que venga ella hasta aquí, que esté conmigo en estos momentos previos y que, hombre, que también lo disfrute, ¿no? Porque parte de su trabajo, que ver ese fruto en directo en una feria como esta, pues no tiene precio. Si es para ti, lo dejo aquí, esta persona es para ti, punto. Déjalo. We'll also capture hello.
Pero apretar desde aquí, ¿no? No, pero no le vamos a abrochar a todo. Vale. Vale, le pondremos lo de los El vapor este de arrugas. El vapor Avisa de este, que claro. me rompió la puntura, la verdad. Pero te has dado cuenta. Puedes hacerlo. Es verdad que estaba planchando yo era... No, este se arruga, te lo digo. Me lo he hecho primero y el mundo de hecho esa lo he hecho mucho mejor. Yo ya había estado anteriormente en la Barcelona Bridal Week como expositora, pero no desfilando. Cuando este año finalmente me dijeron que iba a participar como New Talent, surgió la duda de ¿y ahora qué? ¿Qué toca, no? ¿Qué toca dar de mí como diseñadora? Pienso y digo, bueno, ¿qué es lo que he hecho, no? ¿Qué es lo que me ha inspirado a lo largo de mi carrera? Normalmente todos los diseñadores se ven constantemente en las pasarelas, ¿no? Bueno, pues esta colección se ha inspirado en los años 50, esta en los años 80, en los 90, en los 20. Normalmente siempre son estas décadas que se suelen trabajar. Y debido a mi pasión por esas antiguas civilizaciones, siempre he intentado que mis colecciones estuvieran un poco ligadas a momentos aún más anteriores a todas esas épocas. Recuerdo mi primera colección de novia, que fue Silvestre, que de hecho salió en 2013 y no había cosa más bohemia en aquel momento que aquella colección. De hecho, me estaba un poco adelantando a lo que ya iba a venir en los próximos años. Recuerdo también una colección de fiesta, que era la de romanticismo oscuro, que estaba inspirada en el romanticismo.
en los últimos años. Colección de novia también, Renaixença, que está inspirada en el romanticismo catalán, que de hecho las imágenes de colección de Renaixença eran como auténticos cuadros de aquella época, con ese oscurantismo que reinaba en esa época artística, ¿no? Y por ejemplo con Idolatría, que fue también una de mis colecciones de novia más recientes, me fui para atrás hasta los tiempos de la antigua Grecia para crear auténticas esculturas humanas que representaran esa divinidad a la que todo el mundo adoraba en aquella época, esos antiguos dioses y diosas. Con esta aparición que iba a tener en la Barcelona Bridal Week, que es una pasarela que tiene un impacto pues, mundial, creo que llegaba el momento de sacar a relucir mi identidad, poner todas las cartas sobre la mesa y decir, esta soy yo, tanto como persona, como artista y como diseñadora. Convencido de la profecía de José, dice el Antiguo Testamento que el faraón decide entonces nombrar a este como la persona de más alto cargo en Egipto. Tú estarás al frente de mi casa y de ti dependerá todo mi pueblo. Tan solo yo seré más grande que tú en el trono. Te he puesto al frente de todo el país de Egipto, y lo nombró gran visir. Entonces el faraón puso a José el nombre egipcio de Zafnat-Panea. Pero si esta es la versión bíblica, ¿cuál es la versión histórica? ¿Existió realmente Zafnat-Panea? Sorprendentemente, la respuesta puede estar en la figura del gran visir de Akenatón. A finales del siglo XX, el egiptólogo francés Alain Berthier descubrió una preciosa tumba en Saqqara que aportó luz a este periodo negro en el que se intentó ocultar todo lo relacionado con Akenatón. En esta tumba yacía Aperel o Abdiel, un relevante personaje extranjero seguramente oriundo de Siria, algo inusual para la época, que fue el visir de Akenatón y su mano derecha en las reformas políticas, artísticas y religiosas que supuso este hereje faraón. Además, hay más puntos en común con la Biblia. Se sabe también que Aperel fue igualmente un alto cargo, tanto militar como religioso, durante el reinado de Amenhotep III, por lo que gobernó tanto en el periodo de abundancia como en las épocas de crisis. De hecho, la tumba de Aperel desvela que este era seguidor del dios Atón y era también responsable por la educación de los miembros de la realeza durante el reinado de Amenhotep III, por lo que se considera razonable especular que haya sido Aperel quien introdujera a Akenatón en el terreno del monoteísmo, como escribe María Teresa Vázquez Garcés en el blog de Amigos de la Egiptología. Es cierto que todas estas señales provienen de un periodo muy complicado en la egiptología, pero las coincidencias son más que evidentes y muchos historiadores creen que Aperel pudo bien haber sido quien los hebreos llamaron Zafnat-Panea. ¿Ya está? Sí. ¿Tres me das? Estamos grabando. Planchado, todo. Ese vestido de anterior, ¿dónde vas con Marina? ¿Esto tú no estás chica llamar? No. Pero es que no, porque le quité otra gana. Esto fue un nudo de luego la espalda por la casa. No, me encantó. Igualmente, lo voy a seguir. Luego hay que tener súper. Vamos a la zona digital que he hecho.
siempre me atrajo Akenatón y ese periodo porque fue el faraón que rompió con las normas, que se atrevió a ir un paso más allá, que cambió las normas del arte. Por aquel entonces la sociedad estaba acostumbrada a ver un arte perfeccionista, que retrataba a las personas como deidades prácticamente. Y al final Akenatón y su gran visir Zafnat-Panea introdujeron una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver, de crear arte, de hacer que la persona se viera como un ser humano y no como una deidad, ¿no? Que no hubiera ese perfeccionismo al cual estaba acostumbrada la sociedad. Y al final también yo como diseñadora intento romper con las tradiciones impuestas, intento pues presentar nuevas ideas, nuevas reglas. Y por ejemplo en Novia, ¿no? Siempre estoy presentando una mujer heroica, una mujer independiente, fuerte, que no tiene por qué seguir las reglas que impone la sociedad en el matrimonio, ¿no? Por poner un ejemplo. Puntos de coincidencia que hace que, bueno, que se llegue a pensar realmente el pasado más antiguo que tengo esté ligado a ese gran faraón que tanto me ha atraído desde siempre. Toda esta época marcó un antes y un después en todas las religiones y en la historia de la religión en la humanidad. Fue el único momento en la historia en la que hubo una religión monoteísta, aunque fuera obviamente en un corto espacio de tiempo, porque después de esta época se volvió otra vez al politeísmo. Pásame estos dos que están fuera. Sí, es que no sé dónde están. Van para allá, estén ahí en la fotocopia. ¿Y la coronita está en la mesa? Sí, ponle la braguita. Kemet al final es una colección de Novia que se inspira en todo este universo que siempre me ha influenciado, en ese antiguo Egipto que siempre ha formado parte de mi vida. Kemet era la palabra que utilizaban los antiguos egipcios para definir su tierra. Kemet era el color del cual se volvía la tierra con las crecidas del Nilo.
que Demeter era un símbolo de la riqueza que depositaba ese Nilo en la tierra y que la convertía en una tierra útil para vivir y desarrollarse y haber formado esta gran civilización que ahora todos conocemos. Quería formar un ritual con las prendas, con el desfile en sí, el show, los accesorios, que cuando alguien lo viera, cuando alguien oyera, cuando la gente lo oliera, creara la sensación de formar parte de algo más grande. Claro que esto ha sido un sueño para mí. Al final, yo hace unos años y no hace muchos estaba en el backstage ayudando a las modelos de otras marcas a vestirse. Pero al final el éxito no es esto, sino que es simplemente un síntoma de ello. El éxito está en mi atelier, con las clientas a las que yo visto, con mis novias, con mis invitadas, con las personas que me siguen, que me compran, ya sea a través de la tienda, a través de internet, otras tiendas multimarca que también creen en mí para vestir a sus clientas. Y al final eso hace que sea lo que me certifique como diseñadora. Y tal como aprendimos con Zapnat Panea, el éxito solo se consigue con un trabajo arduo y constante. Y al final, ese es el camino que tengo que seguir para alcanzar mis objetivos como diseñadora, que es interpretar los sueños de las mujeres que me siguen.